Bueno, estamos a punto de hablar con Gaby Bruno, que además es comunicadora, así que quiero charlar con ella dentro de un ratito nada más, en segundos. Pero bueno, antes hubo una novedad esta mañana, hoy al mediodía, Españolo, que era el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, abogado personal del presidente Javier Milei, amigo de Javier Milei, fue eyectado en el marco de un escándalo en donde una serie de audios que fueron difundidos, habrá que ver ahí con qué interés, porque obviamente fue un exocet a la línea de flotación de la gestión. Me animo a decir que es un interés digno, ¿no? El que lo haya hecho, por cierto. ¿Y por qué digo esto? Porque en los audios, este Españolo, que es el ex jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad, habla con otros interlocutores y dice algo así como Karina Milei, no necesito decir quién es, ya está al tanto de esto que está ocurriendo en el área de la discapacidad, en donde hay un negocio fenomenal de coimas por la compra de medicamentos que pasó de 5 puntos de coima o 5% de coima a 8 y que representó, según este audio filtrado, un ingreso en negro a las arcas de Karina Milei, según dijo Españolo, de $800.000 mensuales. Estamos hablando de una supuesta estafa, robo, un hecho de corrupción gravísimo en un área hipersensible, donde cada mango es muy valioso. Imagínense usted un transportista al que le pagan 500 pesos el litro de combustible para llevar a un chico, una chica, una niña, un adolescente a una terapia ocupacional o a un turno de kinesiología o lo que sea, cuando la nafta cuesta 3 veces más. Imagínense, $800.000, no creo que le resuelva el problema a todos los transportistas, pero que va a resolver muchos problemas, si es por mes, no tengo ninguna duda. Dicho todo esto, esta es la novedad, pero que es grave, que se impone, porque es escandalosa, y la agenda de los medios de comunicación muchas veces prefieren poner en tapa lo escandaloso, o prefieren privilegiar lo escandaloso que tal vez el fondo. A mí me parece que esto es muy escandaloso, hay que verlo, no hay que soslayarlo, pero se da en un contexto en donde la Cámara de Diputados de la Nación ha rechazado el veto del presidente a una ley anterior que propone declarar la emergencia en el área de la discapacidad. Esto ustedes seguramente ya lo han visto en este noticiero, en este programa, en otros canales también. Me parece que contándoles este anticipo o esta situación o este breve y sucinta presentación, los pongo al tanto de lo que estamos discutiendo. Bueno, en este contexto vamos a hablar con una activista por los derechos de personas con discapacidad, ha sido funcionaria provincial, ha sido funcionaria municipal, quienes la conocemos sabemos de su militancia desde muy joven en este área, que es Gaby Bruno. ¿Cómo te va, Gaby? Gracias. Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, la verdad que tan horrorizada como vos y por otro lado, la verdad que todo lo que viene pasando, que es atroz, que es cruel, que nos viene empujando a las personas con discapacidad a un lugar de abismo. Hay muchas personas que se quedan sin resortes, digamos, no hay otro marco de contención si se quedan sin el transporte que los pasa a buscar, sin el centro de día al cual concurren, sin el ingreso de la pensión nacional no contributiva. Y esta estafa de la que vos, con la que vos arrancás este bloque y que, es bochornosa y que a su vez el ex director de la ANDIS lo cuenta y lo menciona de acuerdo a lo que trasciende en ese audio, con mucha liviandad, porque, tenés un deber de funcionario público, debería hacer la denuncia si vos estás viendo que adelante tuyo está pasando semejante cuestión. Nosotros tuvimos la oportunidad en la cumbre que se hizo en Berlín, este año la cumbre de discapacidad, de encontrar, digamos, de generar un encuentro con Españolo, que habían viajado hasta allá, digamos, a contar cosas que no eran ciertas de lo que pasaba en Argentina,
por suerte éramos muchas las personas con discapacidad de Argentina que estábamos, que pudimos darle debate y podemos desmontar lo que estaban planteando, lo que estaban mintiendo, pero a su vez ni siquiera suscribieron, o sea, viajaron hasta Berlín, pero no suscribieron a la declaración que emanó de la cumbre de los compromisos que asumían los estados en relación a cumplimiento básicamente de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Digo, pudimos en ese marco y en contexto de que otras organizaciones internacionales sean escuches, sean vedoras, poder decir lo que estaba ocurriendo en Argentina. Le entregamos un documento, digo, lo traigo a colación porque lo hemos venido denunciando las organizaciones a lo que estaba para la crueldad, esta que viene pasando, tanto sea acá adentro como afuera, porque es necesario que se tome cartas en el asunto. Casualmente, digo, Esteban Polón le habían convocado a que rinda cuenta Española, y bueno, y en este lapso de tiempo que rinda cuentas ante el Congreso de lo que estaba pasando y de los dichos de este audio, y bueno, casualmente lo sacaron entre gallos y medianoche de la función pública. Bueno, sabemos que es una persona que ni siquiera manejaba el tema de discapacidad, no era alguien afín a la temática, y que no ha tenido escrúpulos en ir en cumplimentar un plan sistemático atroz para las personas con discapacidad. Yo el año pasado, allá por julio del año pasado, saqué un documento donde planteaba la situación de cómo estaban yendo por las grandes cajas. Gracias a la ley 24.901 y gracias al trabajo y la conquista de derechos de las personas con discapacidad, hay unos fondos destinados a justamente garantizar derechos, porque sí, necesitas, lo que ellos ven como un gasto, para nosotros una inversión, necesitas destinar dinero para que las personas con discapacidad puedan llevar adelante todo esto que vos planteabas, y mucho más. Imagínate, con $800.000 mensuales, todo lo que necesitamos para llevar adelante lo que nosotros planteamos como vida independiente, que es, por ejemplo, contar con la accesibilidad en los clubes, en los espacios culturales, en los espacios recreativos, deportivos y demás, que todavía eso sigue siendo un pendiente en la mayoría de las ciudades del país. Bueno, sería con que por mes pudieran destinarle a cada una de las ciudades esos fondos, podríamos hacer muchísimas obras, ¿no? Con lo cual, digo, se sigue evidenciando que la caja sigue estando y que les interesa muchísimo, porque tanto las auditorías y toda esta sospecha que plantearon sobre las mal cobradas las pensiones que estaban otorgadas a personas que no les correspondían, tranquilamente desde los datos de ANSES pueden recabar la información y cotejar si hay una persona con discapacidad que tiene una lancha, que tiene un avión, como esas cuestiones que planteaban. Digo, eso es fácil de detectar si esa era la intención. Evidentemente la intención era armar todo este circo para quitar las pensiones nacionales y a su vez hacer acuerdos con el privado, porque también hay algo que hay que prestar atención, es que con quién hace, digamos, las auditorías se hacen a través de los efectores privados, no a través de efectores públicos de salud. Pudiendo haber conveniado con los hospitales públicos de cada provincia, las personas con discapacidad no tenían ni siquiera que trasladarse. Acá, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, provincia de Santa Fe, las personas de Tostado eran citadas en Rafaela, cuando sabemos que estamos hablando de más de 300 kilómetros con un transporte público que no es accesible, que ni siquiera es accesible en términos de horarios, ni de tener que trasladarse para ir a demostrar que seguís teniendo una situación de discapacidad, que seguís teniendo una situación de vulnerabilidad social, por lo cual te corresponde la pensión nacional no contributiva de acuerdo a lo que está estipulado el día de hoy, es irrisorio, teniendo, por ejemplo, el caso de Tostado, hospital público en Tostado. Yo te quiero preguntar esto, Gaby. Estaba distribuido como para, hay más negociados a los cuales hay que ponerle una lupa y seguir investigando. Sí. Eso quiero decir. Te quería preguntar esto, el Estado ¿a qué está obligado? Porque legalmente, claro, a partir de leyes sucesivas del Congreso, exacto, leyes que se aprueban, después que se reforman, después que se quita, que se pone, pero bueno, en este trayecto de la democracia fue un proceso que no conozco, digamos, de manera finita, pero pareció ser un proceso virtuoso de incorporación, porque el primer obligado con una persona con discapacidad es la familia, dice la ley, pero el Estado también tiene que estar allí, obviamente, para garantizar
que se cumplan los derechos y el piso mínimo de dignidad de una persona en general. Ahora, ¿a qué está obligado el Estado argentino respecto a las personas con discapacidad? A ver, trato de hacerte una síntesis en un raconto de leyes. Por un lado, la ley de emergencia, que es una conquista del colectivo de personas con discapacidad, que es una conquista de derechos, viene a decir en realidad que se cumplan leyes que ya están existiendo. Digo, la ley de emergencia pone como intenta circunscribir a que estos derechos que ya existen se cumplan y digamos, declarando la emergencia porque no se puede seguir desmantelando lo existente. Ahora, tenemos la ley 22.431 del año 81, tenemos la ley 24.901 del año 1997, que son dos leyes que, la del año 81, que es incluso, digamos, estamos hablando de dictadura, es la que plantea un sistema de protección en el marco del modelo médico rehabilitador que tiene muchísimos bemoles y cuestiones para... Sí, un paradigma quedó viejo, pero... Quedó viejo, pero no hay una ley que lo haya suplantado, que la hayamos logrado. Se trabajó bastante en pandemia, pero no se logró sacar. Pero lo más importante es que en el año 2008, Argentina, a través de la ley 26378, adhiere a la convención y en el año 2014 la declara constitucional, de rango constitucional, a través de la ley 27.044. Con lo cual, el Estado argentino está comprometido, responsabilizado y tiene la obligación de garantizar los derechos que están suscritos en la convención, que son 50 artículos que tienen que ver con el derecho a la educación, a la vivienda, a la accesibilidad, al uso del transporte, a la protección de las infancias, a la educación, a la salud, a la privacidad, a formar una familia, a contar con los apoyos para el acceso a la justicia, a todo lo que es el artículo 19, que yo soy una militante, que es todo lo de la vida independiente y poder estar en la comunidad. El artículo 29, que habla de la participación política de las personas con discapacidad, habla del acceso a la cultura, el acceso al turismo, el acceso al deporte. Digo, está todo escrito que parece, incluso digo, parece como de otro planeta, porque en realidad viene a decir, che, ustedes las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de las personas. Pero bueno, las personas con discapacidad de todo el mundo, a través de la, digamos, se llega a una convención, porque no es que no se cumple en Argentina. Esto pasaba en un montón de países, por eso se llega a la necesidad de gestar una convención allá por el año 2006, que es una convención que está protagonizada por las personas con discapacidad, y vamos diciendo, bueno, esto de no discriminación, digamos, de cuestiones que parecen obvias, pero que, bueno, están plasmadas en el texto de la convención, y que, por ejemplo, que necesitamos contar con el diseño universal, con los ajustes razonables, para poder llevar adelante nuestras tareas de la vida diaria. Digo, ya no puedo decirte, no, vos acá no podés entrar porque tenés discapacidad, no vos, bueno, qué lástima, yo acá esto no lo hice accesible. No, nosotros tenemos el derecho y la obligación, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. La respuesta que Españulo le dio a una familia diciéndole, yo no tengo la culpa, o sea, la responsabilidad de una persona con discapacidad es de la familia, no del Estado, es completamente atroz, porque no es así. Es el Estado quien debe garantizar los derechos y generar las condiciones para que las personas con discapacidad... Fíjate cómo se linkea. Porque vos podés llegar a decir, che, lo dijo Españolo, le pudo haber dicho un niño con autismo y a su mamá, ¿qué culpa tiene el Estado de que vos hayas nacido con una discapacidad? Y vos decís, ¿habrá sido tan brutal un funcionario, tan indolente, tan inhumano, decirle algo así en una situación Yo te peor? puedo decir el trato que nos dio en Berlín. Y lo linkeó con lo último. Fue espantoso. Linkeó con un audio en donde dice... Che, está garantizada la moneda, la plata, el vuelto del 8% con las droguerías para subirle a la jefa $800.000 mensuales. Entonces digo, hay una correspondencia. Sí, claro que hay una correspondencia. Entre la indolencia de alguien que frente a un niño con autismo responde de esa manera y el audio que acabamos de escuchar. Españulo era el abogado personal de Milei. Sí. Amigo, además. Insisto que fue a cumplir con un plan sistemático que es vaciar esas arcas, que son buenos recursos que hay destinados para esto, digamos, para todo lo que existía. Que las personas puedan... A ver, lo que tuvo de revolucionaria la ley 24.901 del año 97 es que permitió la universalidad, la igualdad, que aquel pibe o piba que tiene OSDE va al mismo espacio de aquel que tiene incluir salud porque cobra la pensión nacional. ¿Sí? Y se paga lo mismo, el nomenclador plantea que se paga lo mismo.
el valor del centro de días X y lo pagues a través de OSDE o lo pagues a través de Incluir Salud, o en el caso de la provincia de Santa Fe, que tiene una cobertura para aquellas personas que no tienen nada, que no tienen ni la pensión nacional siquiera. Entonces, eso es igualar derechos, esa es la posibilidad de que realmente todos puedan acceder, como fue en su momento, digamos, allá al principio del siglo pasado, el acceso universal a la educación. Digo, es lo mismo, es poder decir, bueno, hay un piso desde el cual, eso fue en el año 97, con Esteban Boero que armó esa ley, en el marco del gobierno menemista, donde también había un atentado por las políticas neoliberales a todos los derechos, y se resguardó a un colectivo, que fue el colectivo de las personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, la ley 22.431 que ya plantea la existencia del certificado de discapacidad, van de la mano de la 24.901, porque si mi certificado de discapacidad, por ejemplo, dice como orientación prestacional, que el mío real dice que necesito transporte y rehabilitación. Entonces, el Estado tiene el deber, en mi caso yo tengo la obra social IAPOS, es a través de IAPOS, tiene el deber de garantizarme todo lo inherente a rehabilitación. Y transporte. ¿Sí? Y a transporte si lo necesitara, digamos, para ir a un espacio específico. Todo lo que tiene que ver con la ortopedia, todo lo que tiene que ver con lo que yo necesito para movilizarme. ¿Sí? Bueno, eso traspolalo a todas las familias, traspolá que se quedan sin pañales, sin sondas. O sea, no es solamente que te quedás sin los 270.000 pesos de bolsillo, te quedás sin todo lo otro, toda la cobertura si se recortan estas pensiones. Que es eso lo que a ellos más les interesa, no es el monto de bolsillo. La torta más grande de dinero está puesta en el sostenimiento de todas las prestaciones, pero que bueno, insisto, fue una conquista de derecho y la vamos a defender con uñas y dientes. Y reivindico la lucha que hemos tenido todo este tiempo, la visibilidad y cómo estuvimos las personas con discapacidad en la agenda pública para que para que salga la ley de emergencia y para que ayer hayamos logrado que la Cámara de Diputados por 172 votos la haya vetado. Haya rechazado el veto. No, pienso en esto que no quiero que suene así, digamos, no sé, disparatado. Pero el poder del lobby de los discas, de les discas, al lado del poder del lobby, la sociedad rural, que en 2 o 3 gritos en la apertura del remate de ganado, no sé cómo se llaman las aperturas de la rural, le pusieron los puntos del presidente y le hicieron hacer marcha atrás respecto a las retenciones. Exacto. O por lo menos que anuncie que iba a haber una marcha atrás. Claro, ese poder debe construirse con la sociedad atrás. Por supuesto, la correlación de fuerzas es muy diferente de la que plantea en la sociedad rural. Es diferente incluso a cómo la sociedad pudo pudimos tomar las marchas por la universidad pública, que me parece fantástico y es necesario, pero bueno, necesitamos ir logrando el consenso necesario para que, digamos, por los jubilados y jubiladas, por los enfermos oncológicos, por los pibes del Garrahan, o sea, por el Garrahan y los trabajadores. Digo, en relación a discapacidad, no es solamente la historia de las familias que habitamos con personas con discapacidad, sino todos los trabajadores, hay un andamiaje de trabajadores alrededor, que también quedan sin trabajo, que también, digamos, esto nosotros quedamos en el encierro de nuevo. Digamos, que si no fuera por una pulsión de los profesionales, me refiero, sí, una pulsión humana, una pulsión de amar lo que se hace, estaría todo más roto aún. Por supuesto. Un ejemplo que me toca de cerca, un muchacho que es kinesiólogo, que atiende a un familiar, que la obra social le aumentó 1% la cápita y le pagó diciembre 2024. Por supuesto. Y un muchacho que es joven, que está recién arrancando, que quiere... Pero que quiere llevar la comida a la casa. Quiere alquilar una casita, un departamentito, comprarse un autito. Lo mínimo que... y se le complica, pero sin embargo va en una postura ya muy militante, muy humanista. Pero las veo en muchos. Se sostiene así. Y también volvió a aparecer desde hace un tiempo a esta parte los beneficios, la rifa, el bingo, todo eso que ya estaba desterrado porque tenías un sistema ordenado. Digamos, la superintendencia para todas aquellas personas que tienen obra social. Para el resto estaba Incluir Salud. Estaba todo ordenado. Había, en su momento, tampoco no es que era el mundo ideal.
había demoras de 3 meses, de 4 meses, pero no esto, y los aumentos eran en línea al aumento del costo de vida. Gaby, vos estuviste en exponiendo en una de las comisiones de la reforma de la Constitución provincial. En dos. La Declaración el 30 de Derechos de julio y el 4 de agosto, ¿no? Declaración de Derechos y Garantía y la de Participación Política. Exactamente, mira, me ahorras leer el machete. Creo que tenemos imágenes de vos ahí hablando. Creo que me acuerdo lo que... en la convención. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece el ámbito, el contexto, la seriedad de la discusión? ¿Cómo lo ves? Mira, fue para nosotros, nosotras hoy estábamos contando con una cumpadisca que fuimos entre 6 y 7 personas con discapacidad, que tuvimos la oportunidad de estar, que presentamos proyectos, que estuvimos ahí hablando. La verdad me pareció una instancia sumamente válida. Estuvimos con diferentes colectivos, digo, estaban el día que nosotros fuimos, la Asamblea Ni Una Menos, el colectivo LGBTIQ+, planteando cuestiones, estaba la gente del sindicato de prensa, digo, había diferentes, la marcha de los banquitos con los jubilados y jubiladas, y se va tomando, y bueno, de hecho ayer circuló anoche el dictamen de la Comisión de Declaraciones de Derechos y Garantías, y bueno, se va logrando, obviamente hay posturas muy diferentes y tenemos que lograr que la reforma salga realmente con lo que necesitamos en términos, digamos, para que sea progresista, para que de acá a 30 años contemple, sobre todo que contemple ya los tratados de derechos humanos a lo que ha suscrito el país. ¿Pero igualmente es complementaria de lo nacional o es que cómo funcionaría? ¿Cómo aplicaría en Santa Fe, territorio Santa Fe, la asistencia a les discas más allá del aporte nacional? O en este caso, bueno... No, el término de aporte, el tema de aporte, seguimos dentro de un sistema nacional, sí, digamos, porque las obras sociales en general son nacionales, sí, excepto IAPOS, excepto algunas mutuales, sí, pero después eso tiene que seguir dentro del sistema nacional. Nosotros no planteamos ahí un cambio. Nosotros, digamos, nuestro hincapié estuvo puesto en el derecho a la ciudad, en el derecho a los accesos digitales, digamos, porque necesitamos muchas cuestiones con relación a accesibilidad, en todo lo que tiene que ver con participación política, en los derechos sexuales y reproductivos o no de las mujeres y disidencias con discapacidad. Digamos, fuimos por esas cuestiones, no por esto que está planteando la ley de emergencia. Cada cuestión, digamos, tiene su carril. Sí nos interesa que esta con nueva constitución garantice derechos y que nos vea ampliamente, incluso en todo lo que tiene que ver con cuidados. No nos interesa que nos vean como sujetos a ser cuidados, sino que contemos con los apoyos para poder cuidar, para poder ejercer la maternidad, para poder llevar adelante una vida plena, en igualdad de condiciones, contando con lo que se requiere, que es la asistencia personal o los apoyos, que en caso de un apoyo, una silla de rueda, por ejemplo. Digo, esas cuestiones nos interesó poner en la Constitución de cara a una Constitución que nos vea como iguales. Antes de ir a preguntarte sobre una serie de televisión que ya te imaginas cuál es, pero me encanta. Te quiero preguntar, ¿te ves como una persona que no podés bajar los brazos necesaria en este contexto? Vos sos una militante, sos una rompe coco de hace mucho tiempo, pero pensá que en este momento vos decís, no, yo en este momento tengo que estar, porque soy un poquito más, porque tuve acceso a un montón de cosas, porque tengo un montón de relaciones, porque fui funcionaria, porque por un montón de cosas. ¿Te sentís, no digo imprescindible, pero porque tal vez una palabra incómoda, pero sentís que este momento vos no podés aflojarle, vos tenés que estar? Yo la lucha la tengo en el ADN. Tuve la suerte de haber estado en los organismos de derechos humanos, de haberme, me formé en lugares de lucha. La lucha de la discapacidad la abracé más de grande, estuve siempre en espacios ligados a luchas por derechos, por reivindicación de derechos, y sé, trayendo la voz de la OTI, que la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que jamás me correría de las trincheras. ¿Qué te pareció División Palermo? Me encanta. ¿Las dos viste? Me encanta, las dos las vi, la usamos mucho en los talleres como disparadores para trabajar, porque también te invito a ver Ojitos de Huevo, una mexicana, mirá, con dos protagonistas con discapacidad, que también es la posibilidad de sacar la solemnidad que muchas veces acarrea la discapacidad. Nosotros, en esto de ser iguales, tiene que ver con poder reírnos, con poder que la gente pueda comprender que las cosas que nos pasan, tienen que ver con que realmente tenemos que mirar de otra manera
para poder habilitar a que todos estemos en los mismos lugares, a que participemos, sea en los espacios laborales como plantea División Palermo, pero bueno, también va mostrando otras intersecciones que nos constituyen y que bueno, es la posibilidad de que la sociedad pueda estar hablando del tema desde otro lugar. ¿Te gustó alguien en particular? Porque a mí me parece que es todo incorrecto, pero al mismo tiempo inclusivo. Me encanta el personaje central de Santi. Santiago, me fascina, me parece muy bueno. Y bueno, el resto sí, ¿no? Me gusta lo que van tomando y cómo lo van instalando y cómo van pudiendo poder reírnos de la situación de discapacidad, porque no es reírnos de lo que nos... Digo, es reírnos de eso cotidiano. Hoy por hoy nos pasa que hay personas con discapacidad visual, por ejemplo, que las siguen cruzando la calle sin que nadie les pida. Digo, y esas cosas pasan hoy y continuamente. Entonces vos decís, no es que la sociedad no tiene que ser cooperante. Bueno, tenés que preguntar, te tienen que... Digo, y así nos van pasando un montón de vicisitudes que algunas nos ponen muy chinchudas, qué sé yo ir caminando por una vereda y que esté toda destrozada o que estén las mesas de la silla y tener que pedirle permiso para hacer un uso del espacio público, también. Pero bueno, eso también lo podés plantear de otro modo para que, bueno, sea más descontracturado y en una sociedad donde la estamos pasando muy mal y donde es tan hostil todo, poder reírnos un poquito está bueno, pero no es reírnos de la situación concreta de discapacidad, sino de las situaciones que vivimos, que muchas son irrisorias, y muchas, bueno, también plantean las cuestiones de pareja, plantean las relaciones, plantean lugares donde cuesta vernos. Cuesta vernos, digo. Sí. Al día de hoy no contamos con camillas ginecológicas para que mujeres con discapacidad motriz podamos hacernos los chequeos ginecológicos. Digo, es una gran deuda pendiente. Digo, la información no está accesible. Si una mujer ciega quiere hacerse un EVA-test, es solamente visual, tiene que pedirle a alguien ayuda para que vea si la liñita se marcó o no. Digo, son cuestiones que no están tomadas porque no nos ven en igualdad de condiciones. Tenemos que lograr que nos vean. El mejor cierre, que diste. Gaby, gracias por todo. Gracias, y nos vemos, está todo abierto acá para la lucha de ustedes, para visibilizarla y para, bueno, ojalá, creo que el Senado debe dar Senado, vuelta. ahora Senado. nos falta Senado. El Senado de vuelta, algo que es justo. Algo que es justo. No estamos hablando de enviar armas nucleares a Gaza, estamos hablando de asistir a las personas, a minorías, a espacios, que personas que tienen muchas dificultades, que quieren tener una vida plena, que lo merecen y que los recursos están además. Y estamos hablando de que pedimos una ley para que se cumplan las leyes existentes, exacto. Ni siquiera estamos ampliando derechos, estamos preservando lo existente. Todos los cierres que me diste fueron buenísimos. Ya está, se terminó acá. Gracias, Gaby, por todo. Vamos a la pausa, ya volvemos.